Buenas noches, hermanos. Como siempre, un privilegio. Cuando vivimos en una cultura donde nadie escucha a nadie, es un privilegio tener una audiencia como la de ustedes para escuchar de buena manera, ¿verdad?, lo que tenemos que decir. ¿Okay? Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Job. Capítulo 9 del libro de Job. Vamos a estar leyendo varias cosas interesantes, ¿ya? Y voy a ir leyendo por párrafos según lo tengo yo establecido aquí. ¿Ya? Entonces, Job responde a Bildad y le dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? A ver, ¿cómo puede el hombre estar a la derecha de Dios? Imposible. Él en ningún momento niega, verdades, como yo el otro día lo recalqué, porque de repente hay hermanos que piensan de que hay contradicciones, que como si lo que está diciendo el Bildad, el Sofat y el Elifaz son doctrinas bíblicas, claro, es cierto, pero están también de repente usando tradiciones, están usando sueños, están usando cosas de su propia imaginación, y al mismo tiempo están diciendo que Job está sufriendo porque es un tipo perverso, malo, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero nosotros tenemos la ventaja que ellos no tienen, que nosotros conocemos la historia, cómo comenzó y cómo terminó. Entonces eso nos ayuda mucho mejor para ser más asertivos y discutir las cosas que son verdaderas. A ver, la perfección de Dios. Dice, verso 3, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Sabio, fuerte, poderoso. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Muy bien. Abran sus Biblias, como les dije el otro día, ya a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, verso 3. Esta es una verdad. Recordemos nosotros que los proverbios son palabras de sabios, sus dichos profundos. No necesariamente tienen que ver con la religión verdadera, sino que también de cosas de la biología, zoología, astronomía, ¿verdad? De las ciencias de la tierra. En el 19.3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Ahora, echamos la culpa a Dios de nuestros pecados. Sufren los pueblos por la injusticia y sufrimos por tres razones. Sufrimos porque violamos las leyes naturales, sufrimos por el daño de terceros, ¿verdad? A través de injusticias, traiciones, gobiernos intolerantes, gente mala y perversa. Y sufrimos también cuando violamos los pensamientos de Dios, violamos las leyes que sostienen la naturaleza. Yo el otro día estaba leyendo la Constitución chilena y dice que es un país, y bueno, libre, democrático, plurinacional, y dice, y ecológico. Ecológico. Ecológico significa que sigue la naturaleza orgánica. Conozco una familia que trabajan solamente con productos orgánicos, que no han manipulado el ADN ni están haciendo alimentos transgénicos, ya quitándole alguna propiedad. Por eso el tomate parece tomate, pero no tiene gusto a tomate. La manzana parece manzana, pero no tiene un gusto a manzana. Y resulta de que la misma gente que avala este pensamiento tiene ministros que son homosexuales y lesbianas. Suena fuerte, pero es la realidad.
Y el presidente, los presidentes anteriores, el presidente Piñera y el presidente, los actuales, ya pasaron una ley para que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres y qué sé yo, etcétera. Todo. Eso no es ecológico. Eso va contra las leyes naturales. Y todo lo que va contra las leyes naturales no es orgánico. Ellos naturalizan el pecado. Y la gente habla puras leceras en la televisión. Y dicen mucha tontería, qué sé yo, etcétera. Indudablemente que hay gente que se comporta de esa manera. Y que esas personas van a tener que sufrir como sufre el que nace, ¿verdad?, con retardo, o el que nace ciego, o el que nace ciego, sordo y mudo, o una otra circunstancia que tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad?, que tiene que ver con un montón de otros factores. Pero naturalizar lo que no es natural, ¿no es cierto?, no siendo ecológico, sino que contamina, y contamina la parte espiritual y moral de las personas. La cosa espiritual, y por eso estamos como estamos. Entonces, de repente, que se endureció contra él y le fue bien. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie, nadie. ¿Qué es lo que hace el hombre? Pues muy sencillo. El hombre sigue sus propios instintos, sus propias cosas, ¿verdad? Y hacen tonterías y qué sé yo, etcétera, y todo lo que usted ya le acabo de decir. Y después entonces se resienten contra el Señor. La insensatez del hombre, todo es su camino. Y después le echan la culpa a Dios. ¿Cuándo nos vamos a ser responsables? ¿Cuándo vamos a ser ecológicos? Nosotros tenemos que responder, qué sé yo, a condiciones naturales de la tierra. Y la gente que tiene ese espíritu de lo orgánico y qué sé yo, y volver a la cosa, bueno, tiene que ver no solamente con lo que come, sino que con lo que vive, con lo que siente, con lo que respira, con lo que convive. Con quién se junta, con quién procrea. Hermanos queridos, la obra del diablo es así. Ya hay gente que le dijo al pueblo de Israel, oye, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, y levantaron toda clase de imágenes. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? La fundió y la echó a una fuente de agua y la dio a beber de todos los demás. Y todo eso tuvieron que morir en el desierto. Dice Job, el verso 5, él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Aquí yo tengo una nota, hace temblar sus columnas. La gente atribuye a la tierra, ¿verdad?, y a su comportamiento natural, los temblores, terremotos, cataclismos, socavones y todo lo que ustedes se pueden imaginar, avalanchas de nieve, ¿no es cierto?, movimientos de tierra, desplazamientos de cerros, hundimientos de isla, qué sé yo, etcétera. Y luego dicen, mire, ¿por qué el Señor permite tal cosa a tanta gente que sufrió? ¿Y quién les mandó a la gente vivir en esas tierras o en esas condiciones o en esas localidades? No se hacen casas en las quebradas, no se hacen casas en las riberas de los ríos. Jesús dijo, el necio, hablando de la cosa espiritual y moral, ¿no es cierto?, sobre la arena edificó, crecieron los ríos, sopló el viento y esa casa cayó y fue grande su ruina. Hay que fundar toda nuestra fe, nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra creatividad sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Las verdades de Dios, ya sean espirituales, morales o naturales. Debemos respetar la naturaleza. Dios lo creó y tiene leyes. Y cuando nosotros desafiamos esas leyes, vamos a sufrir las consecuencias. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Nosotros en Chile tenemos mucha cultura de temblores y terremotos. Eso es falso, completamente falso. Que sabemos algo por la experiencia que hemos vivido, pero no se toman cartas en el asunto. ¿Por qué no hacemos casas solamente de madera o de un material liviano de manera que los temblores no la echen abajo? ¿Por qué hacemos edificios de 10, 15, 20, 30, 40 pisos? Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Aquí está hablando en un lenguaje en el sentido que él controla las cosas.
Y el sol extendió los cielos, hablando de la litósfera, estratosfera, atmósfera, biosfera, y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Hermanos, yo tengo una nota aquí, ¿ya? Y quiero que lean conmigo en el Romanos capítulo 1, versículo 20, por favor. Cuando la gente no acepta que Dios es el creador de todas las cosas, tienen que decirnos entonces de dónde salieron las cosas, porque algo tiene que ser creado, ¿verdad? El ser espiritual, y nosotros está probado que hay seres espirituales, ¿verdad? Y nosotros somos la prueba de eso, porque yo vivo en un cuerpo físico que está sujeto a leyes naturales de la atmósfera en este planeta. Y si yo salgo de la esfera en que el Señor extendió los cielos, dice Isaías, como una tienda para morar, está hablando de las capas atmosféricas que, ¿verdad?, nos protegen de las invasiones de meteoritos y de gases tóxicos y mantiene el oxígeno donde nosotros podemos respirar y vivir, que es una parte fundamental de la vida. Cuando él menciona aquí, él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos, ya, los agujeros negros. La gente dice, si pusiera más atención a la Biblia no habla en lenguaje científico, sino que simplemente lo asume. Por ejemplo, dice el Señor, no hace argumentos para la existencia de Dios ni la creación de Dios. Dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya está, se acabó. Ahora que los hombres busquen eso, por eso hay mucha gente que en la esfera de la ciencia y la tecnología y la investigación astronómica, ¿verdad? Muchos se han convertido. Uno lleva el hermano John Clayton, que yo lo conocí. Ya es un hermano de persuasión un poquito, no modernista, sino que está en el lado liberal, digamos, pero es conservador en muchas cosas. Y él era un profesor de ciencia y era también profesor de ciencia en una universidad. Y él se convirtió a Cristo a través de observar la creación. Quiero que lean conmigo Romanos 1, capítulo 1, versículo 20. Versículo 18. Dice que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, la verdad de Dios, no solamente en el orden moral espiritual, sino en la creación misma. Dice la Biblia, la creación gime a una por la maldad de los hombres. Nos hemos portado en forma corrupta, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo? Pues Dios se lo manifestó. Dios no solamente habla a través de la Biblia, sino que habla a través de su creación, habla a través de las rocas, habla a través de los árboles, habla a través de la creación. Porque las cosas invisibles de Él, y menciona tres cosas, las cosas invisibles de Él, de Dios. ¿Ya? Número 1, su eterno poder y deidad, ya hablaba hermano Juan algo de eso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, el testimonio de Dios está en la creación también. Él solo, dice Job 9:10, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur, ¿cómo se llama? Los agujeros negros. Hermanos queridos, la Biblia da testimonio de sí misma que es inspirada y que los hombres digan lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes que Él hace también los senderos del mar? Pregúntenle al Google quién fue el descubridor de las mareas. Las mareas son carreteras que hay en el mar. Y un señor de apellido Matthew Fontaine, que era un oceanógrafo, estaba enfermo y le pidió a uno de sus nietos que le leyera la Biblia. Y el muchacho empezó a leer y leyó el Salmo, donde dice,
Y él dice, y todos los que pasan por los senderos del mar. Para, le dice, léeme de nuevo. Y todos los que pasan por los senderos del mar. Y dijo el señor Matthew Fontaine, dijo, si la Biblia dice que hay, ¿verdad?, senderos en el mar, yo los voy a encontrar. Y se le levantó en Virginia una estatua, ¿verdad?, donde conmemora los grandes estudios, investigaciones que hizo y descubrió las corrientes marinas. ¿Saben ustedes que los barcos no van navegando por donde ellos quieren? Sino que hay carreteras, como en el cielo los aviones. Y entonces cuando ellos se meten en esa, en Arochivo, Curochivo, Humboldt, y todas las corrientes que están en el mar, que son verdaderas carreteras, mares, ríos que corren y que impulsan el 60% de lo que pasa por ellos, los barcos toman esa ruta y con menos de lo que gasta un mechero en gasolina se mueven por todo el mundo. Hagan un estudio, vean ustedes, no pierdan el tiempo, pregúntenle al Google ahí y vayan leyendo. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas, su divino deidad y poder son manifiestas por medio de las cosas hechas. La evidencia, ¿verdad?, de la existencia de Dios, del Dios que creó todas las cosas. La Escritura no es un libro de ciencia, no es un libro de oceanografía, no es un libro de, qué sé yo, investigación interplanetaria, pero ahí están. Él hace cosas grandes e incomprensibles, verso 10, y maravillosas sin número. Y aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Y pasará y no lo entenderé. Verso 12. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Verso 13. Una verdad tremenda. Dios no volverá tras su ira. Debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Ay. Esa es doctrina pura, de la santidad y de lo que es el verdadero cristianismo, la verdadera religión de Dios. Dios no volverá atrás su ira. Cuando hablamos de la ira del Señor, se habla en una manera muy metafórica, que habla de las copas de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios es una metáfora, o como ustedes lo quieran llamar, que sé yo, etcétera, o una analogía de lo que soporta ya la paciencia, el amor y la misericordia de Dios. Es como un vaso que se va llenando de a poco de todos los pecados de los hombres y de todas las maldades de la humanidad como humanidad, ¿no? Como individuos. Llega un momento que ya esa copa no descendió más y se derrama ya esa copa. Rebalsó la paciencia, el amor, la misericordia de Dios y viene la ira del Señor. Dios es grande y poderoso y grande en misericordia. Pero llega un momento en que le rebalsamos la copa que contiene su ira y se derrama sobre la tierra. Vienen muertes, pestes, tempestades, traiciones y sufrimiento de la humanidad. Pero la gente sigue en la misma. Porque ellos se pasan de listos y se creen más listos que Dios. Verso 14. ¿Cuánto menos le responderé yo? Dice el pobre Job. Y hablaré con él palabras escogidas. No seamos necios. Aunque fuese yo justo, no respondería. Fíjense ustedes. Esa es una actitud de sumisión y de obediencia irrestricta. Eso habla de la perfección de Job. Perfecto. ¿Qué es lo que es perfecto? Perfecto en hacer toda la voluntad de Dios. Si yo le invocara, verso 16, aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Y si yo le invocare, él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz.
porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Pobrecito Job, todo lo que está sufriendo, pero al mismo tiempo el Señor y los ángeles están sufriendo con él, porque están poniendo a prueba su piedad. Y lo único que quieren ellos es que aguante y que soporte. Y cuando termina, el Señor lo levanta, lo ensalza, lo reconoce y lo bendice más que antes. No me ha concedido que tome aliento, o sea, no estoy cansado, pero no me da respiro, no me da, qué sé yo, el momento de recuperarme, no me ha concedido, no es cierto, que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Y de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Escuchen, verso 22. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, él los consume. Eso es lo que la gente no entiende. No, que el malo sufre porque es malo, porque es perverso. Hemos visto a personas virtuosas, llenas de piedad, entregadas al Señor, santos, dedicados, que han sufrido mucho. Verso 24, la tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿No nos parece eso contemporáneo? En Chile, en el mundo, prendan la tele en la mañana, yo me levanto todos los días, gracias a Dios, a las 7. Todos los días, viernes, verano, sábado, domingo, a la hora que me haya acostado a las 7 me levanto. Me cuesta a veces, y como ya estoy medio viejo también me cuesta más, pero parece que cuando uno está más viejo mejor se quiere levantar más temprano para aprovechar el resto de vida que Dios nos quiere dar. Pero les quiero decir una cosa, ya que al perfecto y al impío, perdón. Verso 24, la tierra es entregada en manos de los impíos. Claro, la tierra es entregada en manos de los impíos. Por los que detienen con injusticia la verdad. Y se suben ellos, ¿verdad?, los honores y todo lo demás. Y él cubre el rostro de sus jueces. ¿Acaso no es así? A lo malo llaman bueno. A lo oscuro llaman luz. A lo torcido le llaman derecho. Y al hombre le dicen que es mujer. Y a la mujer le dicen que es hombre. Y él cubre el rostro de sus jueces. ¿Se han fijado ustedes que la esfinge o la figura que habla de la justicia dice que la justicia es ciega? Y se han fijado ustedes que la diosa que está ahí, que se lo tiene vendada a la vista y tiene una balanza en sus manos, pero a veces la justicia no es ciega, ¿verdad? Sino que se carga para un lado, se carga para el otro, o hacen sus propias justicias, sus propias leyes. Pero el Señor no acepta eso. Ya, la declaración de Job, lo siento, en contra de Dios no es lo justo, pero en el sentido, digamos, de su propio sufrimiento, de su propia ignorancia, de sus propios padecimientos. Dice él hablando de sí mismo, ¿ya? Dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Hermanos queridos, la palabra días en la Biblia tiene distintos significados.
y en el contexto va a determinar lo que significan. Aquí se refiere mis días, o sea, mi existencia, ¿verdad? Pero la palabra es yom, día de, a veces significa 24 horas, a veces significa lo que vivimos, a veces significa un tiempo indefinido, en fin, tengamos mucho cuidado con esa palabra. Pasaron cual naves veloces. Y pone un ejemplo que de todo pueden comparar, como el águila que se arroja sobre la presa. ¿Saben ustedes? Yo tengo aquí, ¿ya? Yo tengo aquí una nota. Dice, se ha medido con instrumentos extremadamente sofisticados, ya los ornitólogos son los que se dedican al estudio de la conducta de las aves. Dice que cuando se tira, ya, cuando se arroja el águila sobre la presa, ...80 kilómetros por hora, y tiene las alas que se impulsan, ya, y que se transforman una contra otra y se van poniendo las plumas de tal manera, ya, que crean un cuerpo aerodinámico más rápido que una bala. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿De dónde creen ustedes que llegaron los hombres? Ya, que los aviones podían volar, al principio lo hacían volar con pura fuerza bruta, ahora no. Ahora tienen cuerpos, ¿verdad?, aerodinámicos. Pasaron cual naves veloces. Algunos han querido ver aquí ovnis y tontería y qué sé yo, etcétera. Pero no, hay naves, sí, veloces. Y si yo dijere, olvidaré mis quejas, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Si él dijera eso, porque está en una condición terrible, triste, lamentable, fea, huele feo, es repugnante a sus amigos, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos orado a Dios que sé que no me tendrás por inocente? Ten misericordia de mí, Señor. El Salmo 57 dice, que lo tengo escrito aquí en mi escritorio, en mi nota aquí dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y es un corito muy lindo, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Se repite, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Verso 29 del capítulo 9 dice, yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma,
Aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Dios no es hombre como yo, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. Vamos a enjuiciar a Dios, vamos a enfrentarle, vamos a decirle, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré. Y la frase que termino, y me encanta, grabémoslas en nuestro corazón, porque en este estado no estoy en mí. Los sufrimientos psicológicos, emocionales, físicos, pasaban como torrentes de aguas furiosas, tormentosas, como nieve implacable cayendo sobre las montañas y arrasándolo todo. Porque en este estado no estoy en mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, verdad, que a pesar de todas las circunstancias, de todas las tristezas, de todos los dolores y de todas las injusticias, el Señor siempre va a estar con nosotros? Y que admitamos que a veces en el estado psicológico o emocional que estamos viviendo, ¿verdad? Pudiéramos decir, Señor, perdóname, porque no estoy en mí. Que el Señor bendiga a todos en esta noche y podamos seguir aprendiendo y creciendo en este libro maravilloso que es Job. La gente siempre dice, sí, el Señor que sufrió y que el Señor lo castigó y que sea, etc. La gente dice mucha tontería. Bueno, los ignorantes ignoran, del latino ignore, que no sabe. Entonces hablan sin saber. Nosotros, que gracias a Dios, Él nos ha iluminado con su palabra, esta palabra está para entenderse en el contexto de un hombre bueno, perfecto, de obediente disposición y apartado del mal, a pesar de toda la desgracia que le está pasando, su fe no claudica. En la condición terrible, dice el escritor, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios quiera que nosotros podamos hacer exactamente lo mismo cuando seamos traspasados de dolores. Pero acuérdense del Salmo 57, ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.